Bueno, ante todo, reciban buenas noches hoy para continuar. Hoy es el quinto día de este fabuloso curso en el cual hemos venido desarrollando un conjunto de estrategias para poder desarrollar eso que hemos definido, cómo hacer un emprendimiento. Hoy, el día 5 de este curso, este fabuloso curso, que fue preparado con mucho cariño para ayudarles de una u otra forma a esto, a llegar a este punto, a elaborar tu plan de acción. Eventualmente, cuando hablamos de un plan de acción, pensamos en un plan, desarrollar un libro, desarrollar un conjunto de elementos y evidentemente puede llegarse a ese extremo, pero vamos a hacer algo práctico, algo que sea verdaderamente útil, algo que nos permita tener el control, porque de eso es lo que se trata específicamente. Cuando yo hablo de un plan de acción, tenemos que elaborar esa historia de qué es nuestro negocio para ofertárselo a las personas, para decirle a la gente de una forma clara, específica y que nos lleve a los resultados. Entonces veamos esa historia al respecto. Cuando hablamos de crear ese plan, dice, crea tu plan de negocio en una hoja, en una sola lámina, en una sola hoja. Vamos a crear un plan sencillo que pueda tener siempre disponible a la mano, que tú lo puedas colgar frente a tu cama, en la puerta de tu cuarto, en la puerta de tu oficina, en un lugar donde tú todos los días lo veas para hacerle seguimiento, para ver qué has desarrollado, qué has hecho, cómo está tu conjunto de acciones, si estás desarrollando eso que acabas de plasmar, eso que estableciste como el norte, como lo que te estaba llevando a donde tú quieres ir. ¿Para qué? Para que sea visible, para que sea desarrollable y para que sea alcanzable. Veamos entonces de qué se trata esta historia. En primer lugar, vamos a tener una hoja así como ese marco que estamos viendo en la diapositiva, ¿verdad? Y en la parte superior vamos a utilizar un cuadrito donde vamos a poner el nombre de tu negocio. ¿Eh? Ahí vamos a definir cuál es tu negocio. Por ejemplo, en nuestro caso, yo le voy a llamar a mi negocio OCE de Oroncho Chacón, distribuidor independiente de For Life. ¿Por qué? Porque eso es mi negocio. Yo soy un distribuidor independiente de For Life. Entonces, lo primero que nosotros debemos analizar es establecer un problema. Cuando nosotros hablamos de un negocio debe estar desarrollado de tal forma que tú puedas desarrollarle un problema, solucionar un problema al mercado correspondiente. Eso es lo que nosotros nos tenemos que fijar. Por ejemplo, yo voy a hacer un negocio donde yo quiera desarrollar, responder una necesidad. La gente se lo vive llorando, se lo vive quejándose. Entonces yo voy a hacer un negocio para venderle pañuelos a la gente. Estoy resolviendo una necesidad. La gente está llorando, yo le estoy dando respuesta a una necesidad que la gente tiene. Luego, el segundo elemento que nosotros estamos obligados a desarrollar es ese producto o servicio. ¿Cómo aporta una solución a ese problema? Si dijimos que estamos aportando una solución, porque la gente tiene la necesidad de secarse las lágrimas porque está llorando, ¿verdad? Está quejándose, está en esa historia y le estamos colocando pañuelos a su disposición. Luego venimos y seguimos desarrollando. Esto es sumamente importante. El punto de diferencia. ¿Qué nos hace diferente? ¿Por qué tu producto o servicio es único? Cuando mucha gente pretende emprender, y lo voy a poner un ejemplo sencillo, por ejemplo, las personas dicen, voy a poner una peluquería porque yo, las mujeres sobre todo, soy peluquera, pero resulta que hay en Puerto La Cruz 500 peluquerías. ¿Qué te hace diferente a ti ese servicio que estás prestando para que la gente decida ir a tu peluquería, a tu negocio, a dónde estás ubicado? Eso es lo que tenemos que tomar en consideración al respecto como punto que nos diferencie. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros tenemos un punto de diferencia importantísimo. For Life es una empresa que tiene productos del target del bienestar y la salud,
con patente exclusiva del método de fabricación. Eso no lo tiene más nadie. Los factores de transferencia que hace Forline no lo tiene más nadie porque tiene patente exclusiva del método de fabricación. Y pueden haber miles de imitaciones, pero ninguna va a tener las características de los productos de Forline. Esa es la diferencia específica que nos permite desarrollar esa historia. Cuando nosotros vemos allí el siguiente elemento que tenemos que tomar en consideración, nuestro target. Por ejemplo, yo estoy desarrollando un producto y tengo que pensar quién es mi target, quién es ese cliente al que yo le voy a vender mi producto. ¿Para quién es ese producto? Por ejemplo, si yo estoy pensando en que voy a hacer un producto para personas de alta gama, yo tengo que definirlo. Tengo que ubicar en ese punto de diferencia cuál es ese elemento adicional que tiene. Por ejemplo, tú puedes hacer un producto para limpieza específica. Digamos que quieres limpiar el mal olor que se produce en un carro porque por el humo del cigarro cuando la gente fuma dentro de un vehículo. De repente hay 3, 4, 5 empresas que se dedican a crear productos para limpieza general. Pero tu producto va dirigido a un target, a un público específico. Las personas que son fumadoras, que tienen un carro que se les pone de mal aliento, de mal olor, porque son fumadores. Ya es una limpieza más profunda, con características más específicas. Ya tu producto tiene una plataforma diferente, no es un producto de limpieza general, no es un producto cualquiera, es un producto que tiene un target definido para quién es ese cliente específico que lo está buscando. Y pueden haber 10, 12, 5, 8 empresas que elaboran productos de limpieza, pero a lo mejor estos productos de limpieza son buenos, pero son limpiezas generales y no atacan bien definido ese problema de solventar el mal olor que produce el humo del cigarro encerrado en un carro que está al sol, y eso ayuda a crear una atmósfera con un mal olor correspondiente. El siguiente elemento que nosotros tenemos que definir en este plan de negocios que nosotros tenemos es cómo va a ser el canal de distribución, dónde lo vas a vender. Imaginémonos en este momento que tú decides poner una venta de helado. Entonces tú dices, bueno, ¿dónde la voy a poner? Un helado, tú evalúas qué precio va a tener, qué características va a tener, dónde vas a poner esa tienda física con ese helado, esa venta, esa heladería. Tiene que ubicarla en un lugar donde va a ser un lugar de alto tráfico de personas, un centro comercial o en una vía principal donde haya afluencias de personas para que mucha gente vea, entre y compre tu helado correspondiente. Entonces, eso va a depender del tipo de negocio, porque por ejemplo, si tú quieres poner una tienda de venta de productos online, entonces, ya no tienes un local físico, ya a lo mejor tienes que desarrollarte a través de las redes de mercadeo, crear tu imagen en Instagram, etcétera, etcétera. Entonces, tú tienes que definir de acuerdo a cuál es el negocio que estás creando, cuáles van a ser esos canales a través de los cuales tú vas a distribuir tu producto, tu bien o servicio. Luego hay algo importantísimo. Concepto de propuesta única de valor. ¿Qué le das tú de valor correspondiente? ¿Qué te permite a ti ser diferente? ¿Qué es lo que le agrega a tu empresa que no tiene la competencia? Es la característica específica cuando hablamos de esa propuesta única de valor. ¿Qué te dice? Por ejemplo, si yo volvemos al ejemplo de un salón de belleza. ¿Qué te hace diferente como propuesta de valor? Tú tienes que tener que de repente sea un salón de belleza que solamente se dedica a, por ejemplo, hacer tratamientos de queratina para la recuperación del cabello que ha sido maltratado por el uso excesivo de químicos, de elementos, de tintes, etcétera, etcétera, etcétera.
Tú tienes que definir esa propuesta única de valor que le estás agregando. ¿Para qué? Para que tu negocio sea único, para que tu negocio tenga una característica específica que diga, mira, este es el valor agregado que yo le doy a mi negocio. Seguidamente, venimos a elaborar. ¿Qué elaboramos? El plan de venta y mercadeo. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque imagínate que tú vas a hacer un negocio online. Entonces tú de repente tienes que definir cómo va a ser ese plan de ventas y mercadeo. Tienes que elaborar las estrategias que vas a emplear para desarrollar tus ventas. Probablemente, a lo mejor si tú eres un especialista en redes sociales y conoces de marketing y estás formado en esas áreas, puedes desarrollar tú tu plan de ventas, pero a lo mejor no. Entonces, probablemente, ¿qué vas a tener que hacer? Contratarte un community manager que te dirija, que te lleve ese plan de negocio que estás estableciendo porque tu negocio es online. O tu negocio es un negocio en un centro comercial, en una tienda o un restaurante. Depende de cada tipo de negocio, va a ir ajustándose a cada uno de estos elementos, pero esto nos permite ir desarrollando una sinergia que nos diga, que nos identifique, que nosotros podamos estar claros al rápidamente tener toda la información correspondiente de lo que significa lo que estamos haciendo, cuál es nuestro negocio en sí, que nos permite desarrollarnos, estar activos al respecto. Veamos nuestro siguiente elemento. Aquí viene una de las cosas más importantes, el análisis financiero. Cuando la gente habla de análisis financiero, dice, ay, ahora tengo que estudiar economía, estudiar un poco de cuestiones, estudiar contabilidad. No. Como le dije en las clases pasadas, un empresario y un emprendedor, que básicamente es lo mismo, un empresario es un emprendedor que ya se ha consolidado como tal. ¿Qué es lo que tiene que estudiar? Estudiar conocimiento general. No tiene que llegar a ser un especialista, pero debe conocer algunos elementos importantes, como sacar, por ejemplo, obtener el precio del producto, los costos del producto. ¿Cómo elaboras tú un costo de tu producto? ¿Cómo haces para establecer esos elementos que te permitan definir cuál es el costo de tu producto? Bueno, tú agarras y elaboras. Si el producto me cuesta 50 bolívares elaborarlo, pero ese producto tengo que agregarle que yo produzco en el mes 1000 unidades de ese producto. Entonces, en el mes yo tengo un conjunto de gastos de condominio, de alquiler de local, de luz, de servicio. Esos son gastos de personal. Todos esos gastos yo los divido entre la cantidad de unidades que yo produzco al mes, le incorporo ese valor y lo que me costó más esos costos que le tengo que ir sumando es lo que me daría el precio total. Luego yo digo, bueno, mi ganancia debe ser de un 18, un 20%, se la agrego. Y eso me determina el precio de venta de mi producto que yo tengo que establecer para poder hacer. De eso es lo que se trata ese análisis financiero. No es agarrar y volver uno de eruditos en economía, ni nada por el estilo. Es algo conjuntamente básico. Si necesitas algo muy profundo, muy elaborado, bueno, tendrías que asesorarte con especialistas en esas áreas específicas. Tendría que buscarte un economista o un contador que te ayude a resolver ese problema, que te enseñen. Consigue siempre asesores que te enseñen, que te den luz, pero que te enseñen cómo se hace. No solamente que te lo hagan el trabajo, sino que te digan a ti cómo se hace para que tú aprendas, entiendas y sepas lo que estás hablando en tu negocio al respecto. Luego viene una parte sumamente importante. Como yo les dije en días pasados, en las clases que hemos tenido sobre cómo emprender, cómo hacer un emprendimiento, los empresarios no pueden trabajar solos. No hay ningún empresario que triunfe como el llanero solitario. Eso no existe. Normalmente, el único que puede decir que existe es cuando tú no eres emprendedor, sino que eres un autoempleado de tu propio negocio, que estés solo. Tú tienes que tener un equipo. ¿Cuál es tu equipo? ¿Qué personas necesitas que no tienes hoy? Por ejemplo, en nuestro caso particular, Carmen, y a los amigos que son de For Life, ¿qué les puedo contar? ¿Cuál es nuestro equipo? Nuestro equipo es Social Economic Networker.
¿Por qué? Porque es el equipo que nos ayuda, nos mentorea, nos enseña a desarrollarnos como networker. ¿Y qué personas necesito? Bueno, eso no se los voy a adelantar, se los voy a dejar poco a poco, los vamos a ir descubriendo en la medida que vamos avanzando en nuestro proceso. Veamos entonces qué tenemos al respecto seguidamente. Seguidamente tenemos la competencia. Obviamente, nosotros tenemos que entender que tenemos que estudiar eso. ¿Quién es nuestra competencia? ¿Qué soluciones ya existen? Recordemos que el negocio se basa en un problema que uno tiene que resolverle a un mercado a través de un producto y un servicio con un punto diferencial establecido para un target, donde tienes canales de distribución, donde le vas a dar una propuesta de valor, donde vas a generar un plan de venta a través de el análisis financiero que nos dice cuántos son los costos, el precio de venta y la ganancia, y el equipo con el cual tú vas a trabajar, con el cual tú vas a hacer. Entonces tú tienes que, armando toda esa historia, hay soluciones que ya existen. Tú las tienes que definir, tienes que establecer los atributos que te diferencien a ti. Por ejemplo, imagínate que tú tienes una fábrica de zapatos. Tú elaboras un zapato deportivo, pero entonces tú defines que ese zapato deportivo es para cualquier cliente. Ok, a lo mejor ese zapato deportivo termina costando el precio de venta de $20. Pero ¿qué pasa si tú en vez de sacar cualquier zapato deportivo, tú sacas un zapato deportivo para los atletas de CrossFit? El atleta de CrossFit tiene que utilizar un zapato que le sea cómodo, que le sea suave para hacer sus ejercicios, que no le canse el pie. Entonces, eso eventualmente hace que ese zapato tenga que tener un conjunto de materiales adaptados para esa necesidad, resolverle ese problema, que él pueda hacer ejercicio cómodamente desarrollando un conjunto de actividades. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a ir estableciendo nuestro elemento correspondiente. Y ya aquí, con este panorama, ya casi que tenemos armado todo lo que es la esencia de nuestro negocio. Nos falta simplemente agregarle un par de detalles más a los cuales voy a continuar en este momento. Veámoslo por acá un momento. Vamos a ponernos por aquí y vemos. Ya después que tenemos todo esto, ya tenemos una arquitectura desarrollada de lo que es el plan de nuestro negocio. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora simplemente elaboramos nuestra proyección de ventas. ¿Qué quiere decirnos eso? Bueno, que tú tienes que definirte dónde estás ahorita y cuál es lo que tú vas a desarrollar. Realiza tu proyección para cuánto es lo que tú aspiras el primer año, el segundo año, hasta el quinto año, por ejemplo. Un plan en un elemento de 5 años, puede hacerlo hasta los 3 años, pero eso te va a ir midiendo, estableciendo, bueno, en mi primer año, de aquí a septiembre del próximo año, yo voy a vender $20,000 en ese primer año de ventas brutas. Para el segundo año yo voy a tener unas ventas de $40,000 de venta bruta. El tercer año voy a tener unas ventas de $80,000. Y así sucesivamente vas elaborando en función de que de toda una arquitectura que hemos hecho a través de este modelo que estamos desarrollando, que estamos haciendo. Y allí es lo que nos va a permitir nosotros tener el control. ¿Qué pasa? Yo voy viendo mes a mes cómo voy evaluando, cómo voy haciendo, cómo voy desarrollando esas actividades diarias. ¿Para qué? Para que este modelo que he desarrollado, este modelo de plan de negocio que he establecido, poderlo cumplir en el tiempo. Y para finalizar este modelo que hemos desarrollado, vamos a ponerle el siguiente elemento. El siguiente elemento que nos falta aquí es el resumen ejecutivo. ¿Qué se trata de ese resumen ejecutivo? El resumen ejecutivo es un elemento donde tú visualizas allí y colocas una descripción de lo que es tu negocio sintetizada en 2 o 3 o 4 líneas allí en ese espacio donde tú pones el problema, el producto o servicio, el punto de diferencia, el target, los canales de distribución, tu propuesta de valor y el elemento de lo que estás proyectando al respecto en las ventas. Entonces, eso es un resumen que cualquiera agarre y dice, ah,
oye, aquí tengo este modelo de negocio. Esta es una fórmula sencilla, práctica, que nos puede llevar de donde estamos a desarrollar nuestro negocio. Lo interesante es que esto es aplicable para cualquier modelo de negocio, una fórmula general que sencillamente cuando comencemos a ver los ejercicios prácticos, vamos a quedar maravillados al respecto para poder hacer este modelo de negocio. Finalmente, ¿qué les puedo decir por ahora? Bueno, sencillamente darles las gracias por su atención y bueno, voy a abrir un ciclo de preguntas para, eh, para que hagamos preguntas y respuestas para aclarar todas las dudas correspondientes que se hayan originado